Tenemos ahora el otro extremo, ¿no? A ver, estamos viendo restricción, crecimiento intrauterino, ahora tenemos la macrosomía fetal. Tenemos, se relaciona con un riesgo aumentado de complicaciones tanto maternas y móvil mortalidad fetal. Es importante la detección temprana en qué momento vemos un sujeto con macrosomía. Su diagnóstico también es difícil. Un estimado clínico sobre el sentido del peso fetal está propensador. Las medidas por ultrasonido son razonablemente exactas para predecir el peso de fetos pequeños pretérminos. Sin embargo, la estimación del peso en fetos grandes no es tan confiable. Por eso a veces que vienen a la paciente, hacemos una ecografía, hacemos un cálculo de un macrosómico y cuando sale con peso menos del que estamos calculando. Entonces, en la definición tenemos dos conceptos diferentes. Fetos grandes para edad gestacional, peso fetal estimado superior al percentil 97. Y la macrosomía fetal, neonatos con peso a nacer superior a los 4 kilos, sea cual sea la edad gestacional. La prevalencia es más o menos de 8 a 10 en casi todos los países desarrollados. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la macrosomía fetal? Si ya ha tenido la paciente un hijo previo mayor de 4 kilos, el índice materno progestacional, obesidad y sobrepeso. Si ha tenido más de 4 niños, o sea, multiparidad. La etnia también es importante, ¿no? En la raza africana y latina aumenta a los niños grandes. Peso de nacimiento materno, o sea, si la madre también es macrosómica, la posibilidad de que los hijos sean macrosómicos también se eleva. De la materna mayor de 36 años, si la paciente ha sido diabética o la paciente es obesa. Factores de riesgo gestacionales, aumento excesivo del peso durante la gestación. La paciente está por encima de 16 kilos. Si el feto es sexo masculino, cuando hay gestación prolongadamente prolongada y la paciente que tiene diabetes gestacional. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Una correcta asignación de la edad gestacional del feto, la estimación del peso fetal a partir de la biometría fetal, se calculará el peso fetal estimado por diámetro biparietal, perímetro cefálico, circunferencia abdominal y latidos fetales y longitud fémur. El parámetro más importante para ver macrosomía fetal es la circunferencia abdominal. La estimación del percentil de peso ajustado por edad gestacional, peso fetal estimado, sexo fetal y número de veces. La ecografía es el método más importante, ¿no? La ecografía realizada del tercer trimestre tiene bajo valor predictivo positivo sobre el peso a nacer. Menos de 37 semanas, el diagnóstico de feto grande para edad gestacional se realizará cuando se observa un peso fetal aproximado superior al percentil 97 en 2 controles ecográficos consecutivos, separados por 3 a 4 semanas. Si es mayor de 37 semanas, únicamente será necesario un control ecográfico con perfil peso fetal estimado mayor del percentil 97 para hacer el diagnóstico de feto grande para edad gestacional. En caso particular serán las pacientes diabéticas, en las cuales un solo control ecográfico con peso fetal estimado por el percentil 97 ya será suficiente para considerar un feto grande para edad gestacional y por lo tanto iniciar los controles correspondientes. Los exámenes. Si nosotros sospechamos de un feto grande para edad gestacional, hacer un test de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes gestacional. A pesar de que en ocasiones tendremos un diagnóstico tardío de diabetes gestacional, este será importante para optimizar los controles glicémicos durante la fase final de la gestación y durante el parto. La
ecografía con estudio morfológico detallado con el objetivo de descartar las formaciones asociadas. Ahí ven, en el lado derecho, normal, y la paciente diabética con estudio macroscópico. Casi todo. ¿Cuál es el seguimiento técnico? Grande paridad gestacional asociada de diabetes gestacional o pregestacional. Control ecográfico cada 3 o 4 semanas, valorando el peso fetal aproximado y el perfil vital. Valoración del líquido amniótico. La aparición de polihidrangio será indicativo de mal pronóstico glicémico. O sea, mientras más pronto sea, más mal pronóstico tendrá. Los movimientos fetales. El índice de pulsatividad arterial cerebral medio, que es el parámetro Doppler que mejor puede detectar la hipoxia fetal. Cuando es un grande paridad gestacional aislado, no requerirá seguimiento adicional. Se programará una ecografía de control de peso a las 38-39 semanas para valorar la finalización. ¿Y cuál es el manejo de la macrosomía fetal? Una vez programada una ecografía de control de crecimiento entre las 38 semanas, en caso de que el peso fetal estimado sea mayor de 4.500 en paciente diabética, o peso fetal estimado mayor de 5 kilos en paciente no diabético, se finalizará la gestación mediante cesárea efectiva a partir de la 39. En caso de que el peso fetal estimado mayor de 4 kilos corresponde al percentil 97 a las 39 semanas, se propondrá la finalización de la gestación a partir de las 39 semanas con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones maternas y fetales durante el parto. ¿Cuáles son las complicaciones de los fetos grandes para la edad gestacional? Se puede resumir maternas y fetales. Entre las maternas aumenta la incidencia de partos instrumentados, cesárea, lesiones perineales, hemorragia por parto, uterina. Y las fetales, la distocia de hombro es la principal complicación. Ya, las complicaciones para los fetos grandes para la edad gestacional pueden ser maternas, parto instrumentado, cesárea, lesiones perineales, hemorragia por parto, uterina. Las fetales, distocia de hombre, que es la principal complicación, en la cual finalmente hay problemas con lesión del tracto braquial y fracturas del húmero. Las complicaciones neonatales, los niños pueden hacer hipoglicemia, el motivo es detenerse el aporte de glucosa por la placenta, pacientes polisistémicos por el aumento de la eritroproyetina a causa de hipoxia, hiperbilirubinemia, secundaria a la polisistemia, asfixia perinatal, mayor frecuencia de ingresos a UCI neonatal y la mortalidad neonatal aumenta. Acá también ustedes están viendo ahí, eco el tercer trimestre, mayor de 37 semanas, menor de 37 semanas, se confirma que es grande para edad gestacional, solicitar TTOG, o sea, tolerancia a glucosa, más estudio morfológico. Si diabetes, seguir el protocolo para diabetes. Si es grande para edad gestacional, programar eco a las 38-39 semanas. Tenemos un paciente menor, un paciente mayor de 4 kilos en diabética, mayor de 5 kilos en no diabética, cesárea electiva. Si es mayor de 4 kilos, finalizar a partir de las 39 semanas. Si es por debajo de 4 kilos, controles habituales. El gran problema de las pacientes con macrosomía fetal, tenemos la distocia de hombro. Sale la cabecita y no sale los hombros. Que se define como un fallo en la salida del tronco fetal que precisa maniobras obstétricas adicionales para la extracción de los hombros fetales durante el parto vaginal. Una vez que la tracción moderada de la cabeza hacia abajo ha fallado, la incidencia es de 0,58 y 0,70 de los partos vaginales. Factores de riesgo:
Es difícil de predecir, sobre el 50% de las distrofias de hombro se producen en la macrosomía. La mayoría de las macrosomías no presentan distrofia de hombro. Todos los factores de riesgo tienen bajo valor predictivo. Tenemos el anteparto y el intraparto. Peso fetal aproximado mayor de 4 kilos, aumenta a medida que aumenta el peso. Diabetes mellitus, índice de masa corporal materno mayor de 30, distrofia de hombros previo, el intraparto, primera fase de parto prolongado, segunda fase de parto prolongado, parto incomunicado. La paciente está en sala de parto, está en trabajo de parto y no sale, ¿no? Entonces tenemos ahí un aparente feto macroscópico y una de las complicaciones de el problema macroscópico. Ante la combinación de estos factores de riesgo en una misma paciente, por ejemplo, peso fetal estimado mayor de 4 kilos, la paciente diabética, la paciente es obesa, el riesgo de distrofia de hombro es muy elevado. En esta situación se deberá contraindicar el parto incomunicado. El manejo, si tenemos signos de sospecha, dificultad del expulsivo del parto o mentón, retracción de la cabeza fetal hacia el perineo, dificultad de rotación externa en la cabeza, dificultad de descenso de hombro después de la tracción sea moderada de la cabeza. Como primera medida, trabajo en un tipo. Evitar pujos maternos, observación del impacto de los hombros. No realizar presión fúndica. Parar la percusión de citocinas si caso estamos induciendo. Evitar tracción o rotación excesiva de la cabeza fetal. Colocar a la paciente en límite inferior de la camilla. Sondaje vesical. Registrar el tiempo del proceso. Maniobras hay en primer nivel, maniobra de McRoberts, hiperflexión de las extremidades sobre el abdomen materno, tasa de éxito del 90%. La maniobra de Masanti o presión suprapúbica, se localiza el dorso fetal y presión con la palma de la mano sobre el hombro anterior hacia la cara fetal. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el diámetro umbilical colonial y rota el hombro anterior hacia el diámetro pélvico oblicuo. En segundo nivel, extracción del hombro posterior, la maniobra de Yakima, el objetivo es disminuir el diámetro bicorniano. Rotación del hombro posterior, maniobra de Gut, rotar con 2 dedos en la cara posterior del hombro anterior y 2 dedos en la cara anterior del hombro posterior. Y maniobra de Gassi, posición a 4 patas, pacientes sin anestesia. Maniobra de último recurso, la maniobra del sabanero. Tratar de reintroducir la cabeza fetal en pelvis y una cesárea de urgencia. La sinfisiostomía, inición sobre el cartílago de la sínfisis del púbico para separación y la fractura clavicular. Puede haber fractura deliberada de la clavícula fetal para poder sacar el bebé. Presión digital sobre alguna de las clavículas, usualmente la anterior, hacia la sínfisis púbica, reduciendo el diámetro de diastomía. El riesgo de parálisis del plexo braquial. Y la maniobra de Sabanelli, reintroducción de la cabeza en el canal de parto y detección inmediata mediante cesárea. Ahí ustedes tienen una maniobra. La maniobra de Masanti, tracción suave de la cabeza con simultánea presión suprapúbica sobre el hombro anterior en forma oblicua en sentido opuesto anterior fetal para disminución del diámetro diatómico. Maniobra de segundo nivel, maniobra de Yakima, inflexión del hombro posterior, disminución del diámetro diacomal en 2 centímetros y perímetro acromial en 2.5 centímetros y la fractura de clavícula del útero y del húmero menor de 5%. La maniobra de Gut, se realiza en la cara anterior del hombro posterior en rotación a un tornillo en su rosca, hombro anterior, estrecho superior. Maniobra de tornillo de Gut, se introduce la mano hasta lograr rotar el hombro posterior sobre el sínfisis. Y maniobra reversa del tornillo de Gut, se introduce la colocación de los dedos en el hombro posterior por atrás y se intenta rotar el objeto en la dirección opuesta. Complicaciones secundarias a la distrofia de hombro, neonatales y maternas. Las neonatales, generalmente hay lesión del plexo braquial, que es la más frecuente, fractura clavicular, fractura de húmero, puede haber encefalopatía hemorrágica isquémica y la muerte del feto. Y materna, hemorragia postparto, el índice perineal de grado 3 y grado 4, atonía uterina, lesión vesical o lesión uterina.
La prevención se recomendará a todas las gestantes, control prenatal temprano, dieta equilibrada, actividad física regular, y se realizará una correcta anamnesis con el objetivo de detectar precozmente los factores de riesgo. En paciente diabético, conseguir un control glicémico óptimo. En caso de obesidad, disminución de peso por gestacional. En paciente con peso normal, evitar excesivamente el peso durante la gestación. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Mendoza. Bien, vamos a, en aras del